Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos pide proteger la devoción mariana y a los santos de cualquier impronta mafiosa. El Papa invita a liberar la devoción mariana de superestructuras, poderes o condicionamientos que no respondan a los criterios evangélicos de justicia, libertad, honestidad y solidaridad. Lo ha escrito en un mensaje dirigido a un encuentro que tendrá lugar en septiembre sobre religiosidad y criminalidad. Francisco habla de un fenómeno que por desgracia sigue sucediendo en Italia. Aquí incluso utilizaron la música de la conocida película El Padrino. Lo llaman el inquino al boss, inclinarse ante el jefe, y es la utilización de las procesiones en honor a la Virgen o santos patronos de una localidad para rendir pleitesía a un mafioso. Se conduce la procesión delante de la casa del criminal y allí se hace una reverencia con el paso o se detiene por unos instantes. Se trata además de un acto intimidatorio con el que el mafioso o el clan quieren mostrar el dominio de un territorio. Por eso Francisco en este mensaje pide a las comunidades locales que conserven el verdadero sentido de las celebraciones patronales. El Papa siempre se ha pronunciado fuertemente contra la mafia. Asegura que los mafiosos están excomulgados y les ha advertido de que se arrepientan a tiempo o terminarán en el infierno. Recuerda el Papa que no se puede creer en Dios y ser mafioso. El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 2020 fue este 19 de agosto. Veamos qué dijo el Vaticano. Este miércoles se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una jornada instituida por la ONU. En el mundo, los distintos conflictos armados y los desastres naturales provocan no solo destrucción, sino también gran movimiento de poblaciones, refugiados en otros países o desplazados internos que tienen que huir. Y ahora, con la pandemia que está viviendo la humanidad, se está generando una crisis humanitaria global, situaciones que se viven en Oriente Medio, África y en América Latina. Sobre todo es muy viva, presente la presencia de todos nuestros hermanos venezolanos, la enorme movilidad de gente que ha ido a diversos países de América Latina y no solo de América Latina, y que para la Iglesia ha sido y continúa a ser un gran desafío y una gran llamada de dar una respuesta a esta situación muy especial. Y después tenemos toda la situación ya más pandémica de ese movimiento continuo de Centroamérica, México, o todos los que llegan de diversas partes del mundo y pasan por ahí para ir rumbo a Estados Unidos y Canadá, y es una zona de ida y vuelta con tantas situaciones de sufrimiento, tantos problemas que se encuentran las poblaciones que están en ese movimiento. En este mundo en continua movilidad, Misiones Salesianas y la Congregación de Don Bosco responden sobre todo con el llamado a evangelizar a la juventud, educarla. Tienen más de 1 millón de estudiantes en las escuelas y los salesianos siguen de cerca la situación de cada uno de ellos. También siguen de cerca a los más de 600,000 personas en situación de marginalidad, en centros dedicados a chicos de la calle, en trabajos en los campos de refugiados y de desplazados internos. Los salesianos tienen un espíritu misionero desde los tiempos de Don Bosco. Ahora están en 135 países con sus diferentes desafíos. Una cosa que distingue a la Iglesia de otros, por ejemplo, es que nosotros no es que vamos a un país porque hay una crisis humanitaria, ya estamos ahí, la Iglesia ya está ahí, y entonces no sé si está en el momento justo, en la hora justa, pero estamos ahí y sin programar tenemos que afrontar diversas situaciones. En otras partes del mundo tenemos otras actividades diversas, en Asia, en América. En América ya las cosas son un poco más, por ejemplo, la acogida ahora de hermanos venezolanos en Perú, en Venezuela, algunos centros para jóvenes que ayuda a la documentación, encontrar trabajo, etcétera, ¿no? Y después la presencia muy maciza, tenemos 5 o 6 comunidades en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre todo Tijuana, Ciudad Juárez, Laredo, diversas partes en la frontera donde se busca un trabajo sobre todo con los menores no acompañados, con los jóvenes, la prevención de la violencia y el acompañamiento en todo lo que es servicios humanitarios, la gente que está de tránsito. La diferencia de la asistencia humanitaria que da la Iglesia y las demás instituciones es que la Iglesia está presente en las comunidades que lo necesiten. No llega con un proyecto y una vez concluido se van de la zona de crisis. La presencia de la Iglesia y su ser pastor de sus fieles son elementos fundamentales, dijo el padre Lazarte, porque están llamados al primer anuncio, a cuidar la fe de sus cristianos. La dimensión religiosa es un aspecto importante de la vida. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general,
Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 22 de San Mateo, tenemos la respuesta de Jesús a la pregunta del maestro de la ley, quien le dice cuáles son los dos mandamientos más importantes, o el mandamiento más importante. Jesús le responde contundentemente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Pero aparte, le responde con otro más: y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. De esta forma, el Señor nos está diciendo de que primero nuestra vida tiene que estar enfocada en amar a Dios sobre nosotros mismos incluso. Los peores enemigos de amar a Dios sobre todas las cosas somos nosotros mismos, ya que somos nosotros quienes concebimos aquellas cosas que nos separan de Él. Pero la prueba de que estamos amando a Dios sobre todas las cosas se va a reflejar cuando amamos a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo significa hacerle el bien, ayudarlo, desearle siempre lo mejor. Sobre todo a aquellas personas más necesitadas, las pobres, los vulnerables de nuestra sociedad. Amar al prójimo, pero también amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos decir que amamos a los demás. Aunque viene a mi mente aquellas historias terribles que pasan en la vida, cuando una madre soporta todo tipo de maltrato con tal de que a sus hijos no le falte nada. Alguien podría decir: ella no se ama a sí misma, por lo tanto no puede mostrar amor a sus hijos. Sin embargo, eso es muy difícil de juzgar, porque he visto casos donde yo veo el amor profundo de la madre por sus hijos y no le importa sufrir ella con tal de que a sus hijos no le falte lo necesario. Yo pienso que se está amando a ella misma cuando está amando a sus hijos, aunque eso le lleve a sufrir el maltrato. Es la prueba contundente de la cruz de Jesús. Jesús se ama a sí mismo, aunque eso no le haya valido, entre comillas, para defenderse del maltrato de la cruz, de los insultos y del sufrimiento. Por eso, cuando una madre sufre de esa forma, solamente puedo pensar en ese amor de Jesús sufriendo en la cruz por amor a nosotros. Estas son las principales noticias de Estados Unidos de América, traída a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Durante su discurso de la aceptación de la nominación del Partido Demócrata, Joe Biden aseguró que tiene un plan para realizar cambios positivos en el país. Describió la situación actual como una tormenta perfecta donde convergen una importante crisis de salud producto de la pandemia de COVID-19, una debilitada economía y levantamientos sociales. Con este evento finalizaron 4 días de la agenda de la Convención Nacional Demócrata, la primera realizada totalmente en línea en la historia de Estados Unidos. La reacción por parte de los republicanos no se hizo esperar ninguno de los días de la convención. El presidente Donald Trump acusó a Joe Biden de ser un títere de la izquierda radical y que, en su opinión, busca destruir el estilo de vida estadounidense. Y precisamente, justo horas antes de que Biden diera su discurso como candidato demócrata, más de 70 exfuncionarios republicanos firmaron una carta en donde afirman que el presidente Donald Trump no está capacitado para gobernar. En la misiva se le acusa al primer mandatario de socavar la soberanía de las leyes, alinearse con dictadores y desarrollar un comportamiento similar al de la corrupción. Entre los firmantes se encuentra el embajador John Negroponte, exdirector de Seguridad Nacional, y Michael Hayden, exdirector de la CIA. En otros temas, el presidente Trump deberá entregar 8 años de sus declaraciones de impuestos, tal y como lo dictaminó un juez federal. En una decisión de 103 páginas, el juez Víctor Marrero señala que permitir que el presidente Trump bloquee la citación equivaldría a una expansión indebida de la inmunidad presidencial. Y finalmente, el presidente Trump dijo sentirse muy mal por el arresto de su ex asesor Steve Bannon, a quien se le acusa de haber defraudado a los donantes de la campaña en línea conocida
conocida como We Build the Wall o Nosotros Construimos el Muro, y con la que recaudó más de $25 millones. Bannon está libre bajo fianza y el primer mandatario negó cualquier conocimiento sobre la organización de recaudación de fondos. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Les presentamos un resumen de las noticias más importantes de El Salvador en los últimos días, gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. La Sala de lo Constitucional declaró que no existe la inconstitucionalidad alegada por el presidente Bukele en el decreto 661 de reapertura económica elaborado por la Asamblea Legislativa en mayo pasado y que el presidente vetó. El máximo tribunal pide que ambos poderes coordinen esfuerzos frente a la pandemia y frente a la nueva etapa para que se prepare el país. La Sala exhortó también a la Asamblea Legislativa a realizar inmediatamente las reformas pertinentes al decreto 661, debido a que aspectos de la ley, como el que establecía fechas y plazos para la reapertura de la economía, han quedado desactualizados. La Sala ordenó a Bukele que proceda de inmediato a sancionar el proyecto de ley vetado y luego lo mande a publicar en el Diario Oficial. Ante esto, el presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter: declaran inconstitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio. ¿Qué hacemos? ¿Retroceder el tiempo? Gracias a Dios se tardaron. Hubiera sido un desastre sanitario. Ahora solo es un decreto inconsecuente. El Ministerio de Educación informó que las clases se mantienen suspendidas durante el resto del año, a pesar de los planes de reactivación económica del país. Educación informó que no habrá PAES, pero sí una prueba diferente que permita evaluar los conocimientos adquiridos y las plataformas a través de las que se han impartido las clases. Esta prueba podría ser en noviembre próximo. La ministra declaró que esta medida se tomó en coordinación con el Ministerio de Salud y aplica para todos los centros educativos del país, públicos y privados, incluyendo las universidades. La suspensión aplica para instituciones con calendarización nacional e internacional. Estados Unidos donó purificadores para ayudar a familias que no tienen acceso al agua. La embajada de este país en El Salvador donó al Ministerio de Salud 3 congeladores de alta gama para almacenar hasta 5,000 pruebas de COVID-19 y 1,720 purificadores para familias que perdieron el acceso al agua debido a las tormentas Amanda y Cristóbal. Un recorte para el presupuesto del 2021 le anunció el Ministerio de Hacienda al Instituto de Acceso a la Información Pública. La disminución en el techo presupuestario para el plan de gastos del próximo año ronda los $65,000. El instituto evalúa medidas para evitar afectaciones en el quehacer institucional. Hormuza alertó que en El Salvador se registra un considerable aumento de abusos y embarazos de niñas y adolescentes en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19. En el primer semestre de 2020, el Sistema de Salud Pública de El Salvador registró 258 embarazos de niñas de 10 a 14 años, pero advirtió que hay un subregistro debido al confinamiento por la pandemia. Silvia Juárez de Hormuza dice que el confinamiento durante la pandemia no solo implicó mayor exposición a la violencia, especialmente sexual, sino que se sumaron a otros riesgos como las infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y suicidios por motivación de sometimiento a la violencia sexual. Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea acordaron crear una comisión especial para indagar qué ha hecho el gobierno con más de 1,000 millones de deuda por la pandemia de COVID-19. El comité indagará cuánto se ha invertido en la emergencia, de dónde se sacó el dinero y a quienes se les ha comprado insumos, servicios u otro tipo de atención durante la pandemia.
Está pendiente definir quiénes serán sus miembros y la juramentación de los mismos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó que hay un primer laboratorio privado autorizado que cumplió los requerimientos del Consejo Superior de Salud Pública para aplicar pruebas PCR de COVID-19. El ministro explicó que los laboratorios privados que deseen realizar la prueba de coronavirus deben cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Superior de Salud Pública y, de ser aprobados, podrán dar este servicio a la población. Nos vamos a Sudamérica, en el Perú. Nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que sucede en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Ayer el presidente del gobierno ha dado una rueda de prensa que ha centrado en 3 puntos. Primero, la vacuna. Segundo, el bono familiar universal. Y tercero, el Pacto Perú. En cuanto a la vacuna, pues dice que estamos ya conectados con varios laboratorios para poder adquirirlas cuando ya esté funcionando. Con lo cual, pues serán como el 30% en un primer momento de vacunados. Pero que no nos hagamos muchas ilusiones porque a veces esto tarda y no llega para todos. En segundo lugar, habla del bono familiar. Por segunda vez, un bono familiar para 8 millones de hogares. Y que facilitar el adquirir ese bono a través de que el Banco de la Nación y otros bancos den una cuenta bancaria por el DNI, simplemente, de una manera pues muy sencilla. Y luego el Pacto Perú, que tendrá su primera reunión el próximo lunes para reactivar la economía sobre todo. Los obispos del Perú han enviado ayer una carta muy bonita, partiendo del texto bíblico donde dice Dios que ha escuchado los gritos de su pueblo y tiene piedad por la aflicción de su pueblo. Reconocen que hoy el pueblo peruano está afligido, estamos tristes, estamos pues muy asaeteados por este enemigo que es el coronavirus. Y dice, estamos con ustedes, los obispos, la iglesia, y ayudando lo que podamos con plantas de oxígeno en cuanto a lo medicinal, también con alimentos, fomentando los comedores en las parroquias, ollas también gratis, y queremos estar con ustedes desde la oración, orando mucho a Dios, pidiéndole a Dios que venga en nuestra ayuda. Ha habido un sector que ha alzado su voz porque se sienten desprotegidos. Hay personas que son incapacitadas. Parece que en el padrón de incapacitados solamente hay un 8% y el resto como que no existen y no reciben tampoco ayuda de nadie. Es un sector que merece la pena el estudiarlo porque son personas muy, muy vulnerables. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez desde Lima, Perú. El grupo de fe dice, algunas personas no se han suicidado gracias a nuestras canciones. Ellos son De Fe, un grupo musical formado por jóvenes que buscan transmitir valores a la sociedad a través de sus canciones. El poder llevar un mensaje positivo, un mensaje de Dios, como personas que
nos han dado el testimonio de que por una canción de nosotros que ha escuchado ha sentido como que el Señor le ha hablado, se ha encontrado con Dios y por eso no se ha suicidado o por eso no desbarataron su matrimonio, no se separaron, salieron de una depresión porque sintieron que el Señor le habló a través de una canción. Su más reciente tema musical es Te Necesito, en colaboración con el grupo 3M, relata la vida de un artista que, a pesar de tener riquezas y fama, siente un vacío en su corazón y llega a tocar fondo en su vida. Te necesito, es que el aire que respiro, y es que yo sin ti no vivo, necesito de tu amor. Incluso en medio de la pandemia se han puesto a trabajar en nuevas versiones de sus temas grabados desde casa. Dice no, ya Él te va a ayudar. Los muros de tu vida solo Él puede derrumbar. Cuando no veas salida, solo al cielo mira. Pide lo que anhelas, que Él allí estará. En este tiempo de la pandemia han sucedido cosas muy bonitas. Pudimos grabar algunas versiones de nuestras canciones desde casa. Fue una experiencia genial trabajar con nuestros músicos, cada quien en su casa, hacer las grabaciones, fue muy bonito y de la manera que la gente también lo recibió. Fe, talento y ganas de transmitir valores a las nuevas generaciones son las características de estos jóvenes que tienen la meta de cambiar el mundo a través de la música. Te necesito más que el aire que respiro. Es que yo sin ti no existo. Tú eres mi vida, Señor. Te necesito, por favor. Hoy, 21 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Pío X. Conozcamos su historia. El nombre del cardenal Mariano Rampolla o Rampolla del Tíndaro sonaba por toda la ciudad. Los diarios tenían su foto en las portadas. Los curiosos que atiborraban la plaza de San Pedro cuchicheaban sobre sus cualidades y defectos, y aunque una buena parte de los cardenales reunidos en conclave se inclinaban por él para suceder al recién fallecido León XIII, al cabo de 3 días de votaciones aún no alcanzaba la mayoría necesaria. Cuando se estaba despejando el panorama para su elección, el cardenal de Cracovia, Jan Pusina, presentó una carta del emperador austrohúngaro Francisco José I, en la que él, acudiendo a su derecho al veto, una antigua norma que aunque en desuso todavía era legal, se oponía a este nombramiento. Entonces Rampolla o Rampolla declinó su aspiración y los ojos de los electores voltearon hacia la figura de Giuseppe Sarto, patriarca de Venecia, un cardenal modesto y bonachón que siempre pasaba inadvertido, aunque él llorando le suplicó que no lo eligieran. Fue aclamado el 4 de agosto de 1903 y tuvo que aceptar contra su voluntad. Entonces escogió el nombre de Pío X, porque según explicó después, todos los papas que se llamaron así tuvieron que sufrir por la Iglesia. Y Giuseppe Sarto presentía que su papado sería un lecho de espinas en vista de la laxitud moral, la apatía religiosa y el espíritu hedonista que imperaban a comienzos del siglo XX. Y no se equivocó. Giuseppe Melchiorre Sarto, nacido en Riese, Italia, el 2 de junio de 1835, en el seno de una familia pobre, perdió a su padre a muy temprana edad y aunque quiso dejar sus estudios para ayudar en la manutención de sus 8 hermanos, su madre se opuso rotundamente. Y así pudo, de la mano del párroco de su pueblo, Tito Fusarini, aprender latín y terminar sus estudios básicos en el gimnasio de Castelfranco Véneto, del que por sus méritos salió becado para el seminario de Padua, y allí se graduó con honores en filosofía y teología, con una dispensa especial además, porque solo tenía 23 años, fue ordenado sacerdote en 1858 y enviado a Tómbolo, en donde ejerció como párroco 9 años, al cabo de los cuales fue nombrado canónigo de la Catedral de Treviso.
Más adelante lo nombraron rector del seminario de la ciudad, luego canciller de la curia, más adelante vicario capitular, y en noviembre de 1884 fue designado obispo de Mantua. Por su fecunda labor al frente de esta diócesis, fue consagrado cardenal el 12 de junio de 1893, y 3 días después el Papa León XIII le encomendó el patriarcado de Venecia, en donde se mezclaba con la gente y la catequizaba en las mismas calles, en las que socorría también a los desvalidos, con lo cual se ganó el afecto de los venecianos y el respeto de la Iglesia. Por todo eso, fue elegido tras la muerte de León XIII. Una vez electo San Pío X, sin perder su dulzura ni su humildad, proscribió la intromisión del poder temporal en la elección de los papas, emprendió una enconada cruzada contra el laicismo radical y el modernismo que pretendía descalificar algunos dogmas. Condenó la separación de la Iglesia y el Estado que había decretado el gobierno de Francia y recuperó el derecho natural del pontífice para elegir y designar los obispos franceses y administrar las propiedades de la Iglesia en ese país. San Pío X determinó también que todos los católicos podían comulgar diariamente y autorizó la primera comunión a los 7 años, edad en la que él consideraba que los niños ya tenían uso de razón. Promovió la instrucción religiosa en los colegios y escuelas, ordenó la reforma y codificación de toda la ley canónica, incrementó el número de diócesis, vicariatos y prefecturas en todo el mundo, promulgó un nuevo catecismo, restauró el Vaticano y trató de mediar entre las potencias cuando estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, pero sus esfuerzos fueron estériles y no pudo encajar ese duro golpe, pues el 21 de agosto de 1914, 2 meses después del comienzo de la guerra, San Pío X murió desolado. Fue canonizado por el Papa Pío II en 1954. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pío X que conserve intacta nuestra fe. Y para finalizar nuestro noticiero del día de hoy, les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 28 de agosto de 1977, en su homilía decía Monseñor Romero: Jesús es la fuente de toda esperanza. En Jesús se fundamenta todo lo que predico. Qué hermoso. Ahora Monseñor Romero nos invita a que veamos la vida con esperanza, a que veamos la vida con ilusión, con optimismo, con regocijo, porque siempre cuando el ser humano está unido en Cristo Jesús, de alguna forma estará siempre lleno de ilusión, lleno de esperanza, aún en medio de la pobreza, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la muerte, aún en medio de la tiranía que se sufre, el Señor nos da la esperanza. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.